lo que les mencionaba, esta es la guía. Ah, ¿qué es lo que ustedes me van a presentar? En el primer punto, me van a hacer lo que concierne a un resumen pequeño sobre la historia de la psicología. Ahí en el segundo punto me van a hacer dos cosas. Uno es elaborar un mapa conceptual de todas las escuelas. De todas las escuelas. Entonces, Disculpe, dígame. disculpe que lo vaya a interrumpir, pero con los grupos yo recuerdo que la vez pasada había dicho que eran como máximo 10 personas para Bueno, los grupos. bueno, está bien, no hay problema. ¿Usted cuántos tiene su grupo? 9. No, está bien. Está bien. Yo le estaba ahí haciendo una mención. Ah, Claro, no van a ser grupos de 20 tampoco. vaya. No hay problema en ese sentido. Vale. Entonces, Sí, muchas gracias. estamos ahorita en la explicación del punto número 2. Aquí ustedes me van a hacer un mapa conceptual de todas las escuelas y a la vez me van a llenar este cuadrito que está aquí, comparativo. Ahí están las escuelas. Por ejemplo, el autor, el estructuralista es Wilhelm Gould. La tesis principal es el estudio o el análisis del conocimiento, los aportes, el primer método y el primer laboratorio de psicología. La diferencia, por ejemplo, tiene una diferencia con el funcionalismo, en el cual aquel quiere estudiar cómo es que funciona la mente y este no, solo se va a la parte de las funciones y la adaptación, por mencionarles algo. Después de eso, me van a elaborar los métodos de la psicología. Yo voy a estar hablando de algunos, ustedes también me ayuden a investigar. Eso creo que lo vamos a ver dentro de la próxima semana vamos a hablar sobre este cuadro. Así que les comento allí. Tengo un comentario ahí, un chat de alguien con clasificación. Estamos hablando de... Bueno, cuando hablamos de clasificación, pueden ser de dos maneras. Por ejemplo, la observación. Hablando del método de la observación. Se puede clasificar de dos maneras. Una puede ser, ¿cómo se llama? La observación que se hace en el campo ¿cómo se llama? En el espacio, en el campo donde se va a hacer el estudio. Y la otra puede ser también, por ahí tengo otro mensajito, puede ser objetiva, que es la observación objetiva, que es la que ustedes me van a hacer, y la otra puede ser no objetiva también, así que puede ser clasificada eso. También hay un método que se llama el método experimental también, puede ser clasificado como de laboratorio o natural. A eso se refiere con la clasificación. Entonces, es así como ustedes van a desarrollar esta guía. Me la van a entregar el 24, vamos a preparar un espacio ahí. ¿Alguna pregunta, Daniela? Por favor. Yo tengo una consulta. Dígame. Yo estaba investigando sobre los métodos y los instrumentos y se repiten. Por ejemplo, Deme un ratito, permítame. ¿Alguien me puede apagar? ¿Me ayuda a apagar los micrófonos, por favor, para que no nos... Hoy sí, señorita Daniela, dígame. tengo una consulta sobre los métodos y los instrumentos, porque yo estaba buscando en unos sitios web y me decían que la observación era un método y en otros me decía que era una técnica. Entonces no hay problema si lo pongo en método y en técnica, observación, por decir algo.
Lick, yo creo que silenció usted su micrófono también. Hoy sí. Lo que les mencionaba era de que puede ser de dos maneras muchas veces el método de observación también lo pone como una técnica, pero en la técnica hablamos de la guía de observación, lista de cotejo que podemos utilizar, ¿va? Son guías de observación, pero ya son como los instrumentos que uno prepara. Y está el método también. Así que esa quizás es la explicación por qué aparece tanto como un método y también como una técnica. Vale, ¿alguien más para servirle? Aprovechemos ahorita para poder evacuar alguna duda que tengan con referencia a la guía. Con respecto a las diferencias, también podría decirse que es lo mismo que poner características. ¿En qué me está hablando? ¿En el método o en las escuelas? En el cuadro comparativo. De las escuelas, sí. Por ejemplo, las diferencias puede ser, por ejemplo, la escuela humanista se parece a la escuela del psicoanálisis. Porque utilizan, por ejemplo, el mismo método de la introspección. Entonces, tienen una comparación. Una diferencia puede ser entre la escuela conductista con la escuela del psicoanálisis. Porque una mira la conducta y otro ve aspectos ya más intrínsecos, vamos a decir eso. Entonces, ahí están las diferencias. En algunas va a tener cierta relación, con otras no va a tener cierta relación. Ahí ustedes, conforme vayamos leyendo y vayamos dando la clase, ustedes van a ir identificando esas diferencias ahí. Bueno, vamos ahora a pasar a la parte de compartir la clase de esta tarde. ¿Cómo vamos a desarrollar esta actividad este día? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, miren, jóvenes. En primer lugar, ustedes vamos a tener la clase. Vamos a tratar la manera de abarcar la mayoría de escuelas este día. Si no se puede, pues vamos a dar la siguiente semana. Y en este momento, cuando ya sean como las 2:15, vamos a pasar a la siguiente etapa, que siempre vamos a utilizar la Wicca. Aquí ustedes me van a buscar, vamos a dar ese tema ahora. Me van a decidir o van a elegir 2 mecanismos de defensa. Le van a poner una historia a cada uno de ellos. Y me la van a escribir en la Wicca en la parte de los comentarios. Allá cuando sean las 3 de la tarde, vamos a suspender esa actividad y nos vamos a pasar al chat. En el chat yo les voy a ir agregando, voy a elegir de todos ustedes, voy a elegir ciertas historias y las voy a poner en el chat y ustedes me van a adivinar cuál es el mecanismo de defensa que está escondido en esa historia. Entonces, pero yo lo voy a ir avisando cuando vayamos desarrollando cada actividad. Así que les una pregunta. Dígame. Las historias tienen que ser experiencias propias. No necesariamente tienen que ser experiencias propias, no, sino que pueden ser de las ideas que ustedes tengan o historias que han visto en otras personas también. Okay. No personas. Ahora, si usted nos quiere contar una personal, una que usted le ha pasado, pues también se vale. Vale. Así que, Disculpe. Dígame. ¿Con método de defensa a qué se refiere? Ya lo voy a explicar ahorita lo voy a explicar. Pero para explicarles así de una manera general lo que vamos a hacer. Ya vamos a desarrollar ese tema y allí ustedes me van a decir, ya cuando vean la pregunta, ya la van la tarea ya la van a, perdón, la participación la vamos a realizar. Bueno, vamos a hablar. Licenciado. Dígame. Yo tengo una duda acerca de la actividad 1.
De la guía 1. Es necesario ponerle bibliografía. Por ejemplo, en el resumen de la historia, ¿de dónde lo sacó? Gracias. Bueno, vamos a empezar, jóvenes. La semana pasada estábamos hablando sobre la historia de la psicología, cómo se vuelve ciencia la psicología. Ahora vamos a empezar a hablar de las escuelas de la psicología. Y la primera es la escuela estructuralista. No nos vamos a detener mucho porque hablábamos de este personaje, Wilhelm Wundt, se le conoce como el padre de la psicología. Él se ocupaba de analizar los procesos cognitivos, o sea, el conocimiento, y utilizaba el método de la introspección. Como les decía, realizó también experimentos, hizo el primer laboratorio, también creó ciertos instrumentos y pues esto pues dieron el paso para volverse en una ciencia. Después aparece también la escuela funcionalista. William James, filósofo y psicólogo estadounidense, conocía también parte del trabajo de Wilhelm Wundt y también, en alguna medida también, pues él da su postura, crea el funcionalista y es una contraposición al estructuralismo. Fíjense, allá analiza cómo se da el conocimiento, pero aquí lo que busca es conocer en términos de su capacidad de adaptación y funcionalidad en el medio que se desenvuelve. Así que él describía 3 partes de la personalidad, que son el mí o yo, que es el cuerpo, el mí social, la parte de interacción con otros, y la parte también espiritual o el pensamiento también. Estos 3 elementos funcionan, se adaptan al medio en que se desenvuelven. Quizás un ejemplo de esto sería aquellas personas que se van fuera de nuestro país y rápidamente adoptan adoptan esa cultura, adoptan todo lo que tenga que ver con esa nación, especialmente hablando de los Estados Unidos, pero y son funcionales, trabajan, se casan, tienen familia, empiezan a adquirir bienes, adquieren los valores de allá, empiezan a identificarse con sus símbolos patrios y todo. Pero hay otros que no se adaptan. Rápido se quieren venir para acá, no les gusta el clima, la comida, todo eso. Entonces, los funcionalistas lo que les interesa es cómo se adapta y son funcionables el ser humano. Pasamos ahora a la escuela psicoanalítica de Sigmund Freud. Este se le conoce como el fundador, Sigmund Freud, el fundador de la escuela psicoanalítica. Y esto pues es esta escuela profundiza. Vamos a decir, quizás una mezcla de varios elementos allí, va. Pero una de las cosas que él nos decía es que él hablaba del término psiqui. Y él decía que se divide en 3 capas, que en ocasiones se oponen una a otra. Y aquí tenemos al famoso iceberg. Lo que vemos a la punta es lo que nosotros en alguna medida identificamos y lo que también las otras personas conocen. La parte del consciente, contacto con el mundo exterior. Por ejemplo, quién soy, qué me gusta, qué tipo de miedos puedo identificar. Entonces, vamos a decir que es la parte real que nosotros identificamos. Después hablamos del preconsciente. Este está un poquito debajo de la superficie de la conciencia. Tenemos todavía acceso a esa información, pero no como una película, sino ciertos rasgos, ciertos recuerdos que tenemos. Pueden ser de la infancia o de la juventud. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tienen algún recuerdo cuando tenían unos 4 o 5 años? Si alguien nos quiere ayudar a compartir alguna experiencia que pudo haber tenido en esa edad. Tengo una. Dígame, por favor.
Creo que el más allá, creo que tenía como aproximadamente 3 años y medio y recuerdo perfectamente que fue la primera vez que me llevaron al zoológico. Ah, muy bien. Y recuerdo exactamente todo el trayecto. Eso es, básicamente. Básicamente. Si yo le pudiera decir ese recuerdo, qué es lo que tiene de, cómo lo, en una palabra, cómo lo podría explicar? Especial. Especial. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Otro compañero, otra compañera. Yo, yo recuerdo que cuando estaba en el maternal, que en el colegio donde yo estaba era de 3 años y medio en adelante, una vez me castigaron porque le lancé un zapato a otro compañero. Muy bien. Muchas gracias. Y lo raro es que el recuerdo yo no lo veo, cada vez que yo me recuerdo de eso, no es que lo vea como en primera persona, sino que como que otra persona lo estuviera viendo y es raro. Está bien, excelente, muy bien. Y ahí él dice, me castigaron. Me imagino que al ver también la reacción, lloró. Vio también quizá la cara del otro niño. Todos esos elementos no nos acordamos, pero nos quedaron marcados. Igual que la señorita nos cuenta de la experiencia de ir al zoológico. Quizás con anticipación le habían dicho, vamos a ir al zoológico, vamos a ir al zoológico. Y ella, pues emocionadísima, pues estaba viviendo esa experiencia. Lo que estoy tratando de decir aquí es que tiene un componente emocional, va bien bonito. Por un lado, algo quizás no muy agradable. Por otro lado, algo agradable. Y yo me imagino que todos los compañeros que nos están escuchando y viendo también habrán recordado algo en este momento. Por cuestiones de tiempo, quizás no nos lo vamos a decir, pero ese es el preconsciente. Por aquí tengo un mensajito, vamos a ver qué nos dicen. Alison nos dice. Ah, interesante, muy bien. Oiga, entonces tenemos esos bonitos recuerdos o también recuerdos que no son muy agradables. La partida de alguien, la separación de alguien, el irnos de un lugar. Yo cuando pregunto sobre esta etapa, escucho buenas historias y algunas son muy, muy fuertes, pero nos recuerda cómo el ser humano pues ha tenido esas experiencias y cómo le han quedado ahí. Después tenemos al inconsciente. El inconsciente, decía Sigmund Freud, tiene un componente biológico, fíjense. Es un poderoso impulso biológico, principalmente los de naturaleza sexual. Ahora, no necesariamente tienen que ver con una aberración. Puede ser, y eso quizás es lo que más impacta. Pero muchas veces tiene que ver con situaciones que no podemos manejar en ese contexto. Influyen en el comportamiento humano. Esas tendencias son inconscientes y crean conflictos entre el individuo y las normas sociales. Fíjense que el inconsciente posee vida propia, que está hecha de motivos psicobiológicos básicos que se oponen a motivos conscientes. O sea, hay cosas que no las podemos manejar, o aquellos pensamientos o aquellas acciones que nos pueden llevar a hacer algo, pero sabemos que si nos descubren, nos podemos meter en problemas. O no tenemos mucho acierto de eso. Les comento, quizás para ilustrar este punto, y siempre lo menciono, posiblemente algún otro colega tendrá otra idea, pero quizás es el ejemplo quizás más a mí para poderlo explicar. Pensemos en un niño de 4 años, que es la mayoría donde él vive son niñas. Y los juegos que ellas tienen son de cocinar, jugar muñeca, modelar. Como es el único varoncito, entonces para que él pueda jugar allí, le exigen que participe de esos juegos. Este es algo imaginario, pero para ilustrar esto. Un día
lamentablemente lo visten de niña. Lo visten de niña. Perdón, le ponen un vestido de niña. Perdón, sí, de niña. Entonces, están jugando muy amenos, compartiendo esa parte ahí, pero no se percataron que iba a llegar papá. Papá es aquel hombre masculino, fuerte, es un macho alfa, y cuando ve a su hijo allí vestido así con ropa, un vestido, ¿qué creen que pasa? Opiniones, por favor, ahorita. Se enoja tal vez con la mamá, Sí, Enoja. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdenme. regaña al niño. Daña al niño. Creo, Es posible que le yo den creo golpe. que Yo pienso pienso que que del papá, ¿verdad? Vamos uno por uno para poder... Yo creo que depende de la. ¿Puedo? Sí, puede. Yo creo que depende de la personalidad del papá y qué tan abierto sea de mente, ¿verdad? Ya que acordémonos yo ya lo dije, yo dije las cualidades del masculino, macho alfa, radical. Vamos a ver. Yo pienso que quizás lo castiga porque, de acuerdo con la descripción que dio, se puede representar como un hombre demasiado machista, entonces tal vez no reacciona de una buena manera. Una buena manera, correcto. Señorita, buenas tardes, yo quisiera... Deme permiso para la señorita Dana que nos estaba hablando. Señorita Dana, termine su intervención, por favor. Disculpe que le interrumpimos. No importa. Por favor. Bueno, yo pienso que también, o si al describirlo de esa manera, creo que también repercutiría bastante en el niño, ¿verdad? Seguiría contra el niño o también con las niñas, ¿verdad? Porque le dicen que tal vez le pudiera decir a las niñas que él no es niña para andarlo vistiendo así. Muy bien, gracias. Tal vez, una opinión más de la que quizás corté, por favor. Participe, me ayuda, por favor, disculpe. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí, yo pienso que según las características que usted dio, lo primero que haría ese padre sería reaccionar de forma agresiva, quizás arrancarle el vestido al niño de un solo y decirle que esas cosas no son para niños y quizás comenzar a ponerle estereotipos de machismo también, los mismos estereotipos que ya el mismo padre trae. Excelente. Voy a agregar ese elemento. Arrancó el vestido. Gracias por darnos esa arrancó el vestido. Ahora, oiga, el niño no tiene conciencia de nada, o sea, ni las niñas. Para ellas es un juego. Pero óigame, por favor. Él se siente bien jugar de esa manera. Cuando el papá se va, los siguientes días, él sigue participando. Los primeros días le da cierto miedo también a las niñas, pero lo meten otra vez a jugar. Claro, ahora toman ciertas precauciones. Ahora, como va creciendo este personaje, llega a la adolescencia, eso ya solo son recuerdos que quedaron allá, y en alguna reunión familiar son hasta de chiste ya. Cuando él llega ya a la etapa de la juventud, 21 años, él se siente bien comprar un vestido y cuando llega a su casa, porque él vive solo, se lo pone. Fíjense. Entonces él se pone sus vestidos. Tiene varios vestidos ya. Ahora no le hace daño a nadie porque cuando él llega de su casita, se sirve su vinito, pone un pancito ahí, le echa una mermeladita, se sienta en su sofá, escucha musiquita, imagínense el cuadro ahí y se pone sus vestidos. Eso le trae cierta tranquilidad. Ahora, él sabe que no puede salir así a la calle. Pero un día él mira a una señorita, se enamora y para hacer corto esta historia, se casan. Él no le ha dicho a ella que se siente bien usando vestido en algún momento del día o de algún momento. Pero un día la esposa lo descubre. Aquí viene otra pregunta. ¿Qué pensaría su esposa, la esposa, al encontrar a su esposo en esa vestimenta?
¿Puedo opinar? Está bien, muchas gracias. Está bien. Ahí lo vio bueno. Está bien, gracias, señorita Rachel. Excelente. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Podría opinar? Sí, vamos. Supongo que, bueno, dependiendo también de la clase de mujer con la que se haya casado, primero quizás estuviera muy confundida al verlo así y podría comportarse de una manera agresiva. Sí. Dependiendo siempre de la persona, pero siempre habría confusión porque de la nada ver a su esposo así. Sí. Ahora, no usa peluca, no usa tacones, no usa media. Solamente lo vestido. Vamos a ver. Opinión, por favor. Yo siento que en cuanto a la reacción entre hombres y mujeres, siento que es un poco diferente. Por ejemplo, cuando el papá reaccionó, puede que haya reaccionado un poco agresivo por el hecho de que era, como por decirlo así, machista. Pero en cuanto a las mujeres, yo siento que más si era el esposo, creo que sería más un poco de vergüenza. Sí. Siento que sería una reacción un poco más diferente, tal vez. O sea, siempre sería negativo, pero un poco más diferente. Tal vez no fuera violenta, sino como de vergüenza, tal vez. De vergüenza, correcto. Muchas gracias. Bueno, yo consideraría que la reacción de la esposa dependería mucho en con qué ideales ella se crió, porque dependiendo de sus ideales, creería que fuera su reacción, porque si es una persona que primero pide explicaciones y luego reacciona, creería de que la reacción fuera mejor, no a comparación de lo que común. Muy bien, muchas gracias. Pero también, también siento que, bueno, en mi opinión, ¿verdad? Sí. Ver a un hombre vestido así, pues siento que no sería como le explicaría, como tan favorable, pues siempre tendría a asustarse o a hacer la pregunta del por qué, ¿verdad? O sea, no sería tan bien visto. Por eso vámonos a la definición. Mire, esas tendencias son inconscientes. Él posiblemente, se le ha olvidado de dónde surgió esa situación. Lo único es que quedó conectado en el inconsciente. Ahora, le crean conflictos entre él y las normas sociales. ¿Cuál es? El ver a un hombre así no va a ser de alegría de la familia. Puede ser de burla, puede ser de desconfianza. Es decir, que el inconsciente posee vida propia. Él, cada vez que se sentía, quizás en algún momento, recurría a eso. Y allí dice la última frase: producen así los principales conflictos de la vida. Yo le he puesto este ejemplo, posiblemente no sea apegado a esto pero quise ilustrar esa parte. Hay gente que puede tener alguna manilla, puede tener alguna fijación, puede tener algo que se produjo en algún momento, no se pudo manejar esa situación y quedó conectado ahí. Tengo una pregunta. Vamos a ver. A eso. Dígame. Yo he escuchado muchas veces, creo que también es una idea muy común de pensar, la gente que dice que lo prohibido es un poco más atractivo. Que siempre la gente tiende a seguir haciendo las cosas que le prohíben hacer. Y en este caso es un hombre que ha tenido rechazo, o sea, lo han rechazado lo que él hizo en un principio, que fue que le pusieron un vestido. Pero en un principio fue un rechazo de parte del padre y después fue un rechazo de parte de la esposa, caso que lo haya rechazado, ¿verdad? Pero no sé si eso tendrá algo que ver con el hecho de esta idea general que se tiene de que lo prohibido tiende a ser un poco más seductor que otras cosas. Bueno, Bandura pues decía que los seres humanos muchas veces tendemos más a aprender, nos da la idea de eso, de aceptar esa parte. Si ya empezamos a hacer un análisis de esto, díganme, por favor. Pero está bien, muy buen aporte lo que la compañera nos ha presentado. Muy bien, nos está abriendo más las ideas aquí. Vamos a ver, compañeros, cuéntenos. Bueno, yo creería de que la base en lo que la compañera mencionó sería también el entorno en que él se crió. Entonces, siempre hay que recordar que a veces un entorno influye mucho en las decisiones de una persona. Así es. Así es. ¿Puedo opinar? Sí, claro, vamos. Yo siento que quizás al tenerlo como reprimido o guardarse algo,
como que en su interior siempre va a querer, o sea, sentirse libre a sacar algo que le reprimieron a guardarse o que no le permitieron hacer. Es que sí, es obvio, va a llegar un momento con el cual este hombre no va a poder contener todo lo que siente por dentro, pues simplemente va a ser una explosión de emociones, literal. Ahora, hay un detalle, él está muy definido en cuanto a sus preferencias. A él se casó con una mujer, él quiere disfrutar con una mujer, él se ve toda la vida con una mujer, pero tiene esa situación. Pero eso es algo que a él lo lleva a escondidas, como decía la compañera, muchas veces esas cosas nos dejan. Por eso, quizás otros ejemplos podrían ser cuando el primer maestro nos llamó la atención en clase, en público, ya no quisimos participar. El siguiente maestro que diga participen, no lo vamos a hacer porque tenemos miedo que se burlen de nosotros. Cualquier acción que hagan, por ejemplo, y más un acto de violencia que un niño sufre, no estoy hablando del ejemplo que les he dicho, sino que un niño que sufre un acto de violencia, ve ese comportamiento allí y lo ve aceptable por los adultos, eso va a quedar en la mente del niño. Estoy hablando basado en la escuela psicoanalítica, y eso él lo va a considerar como algo normal. Cuando llegue quizás adulto, estoy hablando en el supuesto, puede ser de que él utilice el mecanismo de ser violento, aunque él no quisiera ser violento, pero para poder quizás solucionar algún tipo de problema. Volvemos al punto. ¿Qué es el inconsciente? Ya lo hemos explicado en esta parte ahí. Yo sé que hay mucha tela que cortar, vamos a ir quizás en el transcurso de los temas, ya van a ver, vamos a traer más ideas ahí. Me gusta el grupo, cómo analizan las cosas, me parece. Hablemos ahora de tres aspectos ahí: el id, el yo y el super yo. Esta es la estructura de la personalidad. Lo podemos ver de dos maneras. Uno es que uno de ellos influye mucho en nuestra personalidad. Por otra parte, podemos decir la integración de los tres. Pensemos en el primero, en el id. Es el principio de placer, busca la autosatisfacción. Es muy instintivo, muy animal. Beber, comer, el ocio, satisfacer sus necesidades. Por un lado esto, el principio de placer, disfrute, la autosatisfacción. Por otro lado está el super yo, principio de perfección. Procura frustrar nuestros impulsos. Tiene mucho que ver con las normas sociales. Ahora, el comentario es que muchas veces nosotros somos dirigidos por uno de estos dos, o por el id o por el yo. Ahora, abro micrófonos y pregunto a ustedes, ¿cómo sería una persona dirigida por el id? Y también, ¿cómo sería una persona dirigida por el super yo? Por favor, abro micrófonos en este momento. Licenciado, pero ¿qué es a lo que se define como el id? Es lo que les he mencionado, es el principio de placer. Tiene mucho que ver con la estructura de la personalidad según la escuela psicoanalítica. ¿Puedo dar mi opinión? Sí, claro. Supongo que una persona que solo se dejara guiar por eso sería más por impulsos, o sea, no sé si me equivoco, o sea, sin pensar o razonar antes, sino que por los impulsos de ya normales que tenemos. Muy bien, gracias. Vamos a ver, señorita Emily. Siento yo que el id es como que, digamos, la persona solo va a buscar satisfacer sus propias necesidades, no va a buscar, como digamos, buscar las necesidades de las demás personas que ellos tengan, sino que solo las necesidades de él solo. Muy bien, muchas gracias, señorita Emily. Señorita Teresa, vamos a ver. El licenciado, yo no sé si esté equivocada, pero bueno, con lo que entendí, se dice que el id es
el principio de placer que busca la autosatisfacción podría ser un caso en el aspecto de las personas como los violadores en el caso de los pedófilos. Podría ser de que busca nada más su satisfacción sin importarle el daño o el sentimiento que le causan a la víctima. No sé si esté en lo correcto o no. Quizás podríamos tomarlo como un principio, pero quizás no podríamos decir que puede ser ya una manera de identificarlo, pero habría que profundizar en otros aspectos, por ejemplo, en su pensamiento, la manera en cómo él estructura su propia realidad, y en base a eso, pues, es una persona que tiene alguna desviación en cuanto a sus impulsos, dicho de esa manera. Puedo opinar. Esa parte ahí. Pero tengo aquí a la señorita Pais y a Javier en línea. Pueden brindar su opinión ahorita. Sí, licenciado. Bueno, yo pienso que el id se representaría como una persona machista, digamos, que está buscando, como quien dice, nada más satisfacer lo que desea. Puede ser, digamos, en el ámbito de su vivienda, de su trabajo, en su comunidad. O sea, solo busca autosatisfacerse. Muchas gracias. Agregaría un elemento allí, pero sería que solo los hombres podrían ser irse por el principio de placer. No vayan a responder. Vamos a pedirle a Javier que nos ayude, por favor. Javier, levantó la mano. Hola. Vi que levantó la manita. Buenas, ¿hoy sí me escuchan? Hoy sí le escucho. Sí, perdón, se arruinó el micrófono de mis audífonos, así que solo me lo voy a quitar un momento para... No escucho nada si los audífonos no sirven la bocina de la computadora. Solo quería decir que yo creo que el ejemplo que dio, creo que, no me acuerdo la que dijo sobre los pedófilos. Sí. Yo creo que no es necesario irse a ese extremo para hablar sobre el id o el él, es yo, el placer, el principio del placer, porque estas tres cosas son algo que nos componen a todos nosotros, son las estructuras de la personalidad y obvio no son individuos, son entre los tres constituyen a la personalidad. Pero, por ejemplo, hay un video, hace poco lo volví a ver, se llama Doble Rey, que puede ser un buen ejemplo de lo que es el principio del placer, porque hay un video también que lo explica, pero básicamente el video es solamente un supuesto rey yendo a matar a todos los reyes solo para tener más coronas, pero no tiene absolutamente nada más aparte de eso. Creo que es un buen ejemplo del principio del placer. Muy buen aporte, vamos a ver esa sugerencia que nos da. Sí, tiene razón lo que el compañero, esto tiene que ver con la personalidad del ser humano. Señorita Fabiola y Francisco, con ellos vamos a ir dando aquí esta parte ahí también. Vamos a ver, compártanos. También todo respecto al orden de esto, porque lo estaba viendo yo más como una especie de proceso. Sí. Si el super yo se basa más que todo en las normas sociales, no sería este como el resultado de, no sé, ya sea del castigo o gratificación que tengan en la fase del delito o ley. Por ejemplo, un niño realmente no tiene un principio de realidad todavía, porque no tiene como el conocimiento de lo que está bien o está mal. Más bien, como los bebés, al momento que lloran porque tienen hambre, porque tienen sed, porque quieren hacer del baño o algo así. Es un principio meramente del placer.
pero durante el proceso de crecimiento creo yo que es donde se va creando tal vez el principio de la realidad, que es ya lo de si lo castigan o lo gratifican, dependiendo de las cosas que hace para satisfacer las necesidades. Muy bien, señorita, correcto, es verdad. Bueno, más adelante vamos a hablar en la parte genital, en la etapa genitales, allí en la etapa de la adolescencia, donde ya se ven más marcadas estas tres estructuras, porque allí entra lo que se llama la conciencia, lo que decía la compañera. Muchas gracias. Francisco. Licenciado, también con la personalidad, hay ciertas personas que desarrollan una personalidad introvertida. Sí. Esto también les ayuda para, por ejemplo, que les gusta la soledad, no les gustan las multitudes, les gusta hacer las cosas para sí mismo. Sí. Y es el lado contrario a las normas sociales, en donde las personas le dicen que sea más extrovertido, que hable con más personas, que salga, que disfrute. Pero a él no le gusta eso, sino que le gusta más estar en su propia situación, en su propio espacio personal. Sí, correcto, muchas gracias. Entonces, gracias por las opiniones que nos han brindado. Lo que mencionamos aquí es que esta estructura de la personalidad que lo explica Simon, la teoría psicoanalítica, que es desde la perspectiva psicoanalítica, es que algunos somos dirigidos más por el id o somos dirigidos por el super yo. En el super yo, por ejemplo, ahí encontramos las normas, las reglas. Por ejemplo, también aquello que nos dicen no hagas eso, no te van a descubrir, te vas a meter en problemas, te van a quitar el trabajo. Entonces, ahí encontramos esa parte. Por un lado, algunos son muy liberales, por otro lado, el super yo es más de reglas, normativo, que podríamos mencionar ahí. Pero al final, el yo o el ego, muchas veces es el que se ve involucrado en esa parte. Ahí les dejo la información un poquito más para que puedan leerla. Y ahorita vamos a hablar de las aportaciones que tiene que ver el psicoanálisis. La primera, miren, la primera etapa es el desarrollo psicosexual, que es la etapa oral, que se da del nacimiento de los 12 a los 18 meses. Aquí el niño lleva todo a la boca. Su zona erógena y procura el bebé no solo la satisfacción de alimentos. Algunos se tiene la idea de que el niño porque está comiendo algo o se lleva algo a la boca tiene hambre. No. Lo que pasa es que a través de eso él quiere conocer el mundo exterior. Él quiere identificar qué es aquello, a la manera y a cómo él está madurando. Sino sobre todo el placer de chupar, de succionar. Es decir, de poner en movimiento los labios y la lengua. Esta es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa anal. Aquí el potencial, el conflicto potencial son las actividades en las que interviene el ano. Es aquí donde él tiene control. Pasar de algo involuntario a algo voluntario. Los niños pueden experimentar dolor o placer, ya sea al retener o al expulsar sus desechos fisiológicos. Por un lado, si no puede, empieza una serie de rituales para poder que el niño pueda hacer, cantarle, darle algún medicamento, hacer algún ruido con la boca, todo ese tipo de rituales. Por otro lado, también los padres pueden como llamar la atención, porque el niño no avisó para hacer sus necesidades. Y puede ser el niño, ¿cómo se llama? Llamarle la atención. El niño no puede, no entiende qué está pasando en ese momento. Después pasamos a la etapa fálica. El órgano sexual masculino desempeña un papel dominante en esta fase. Aquí el niño se toca. Hay acciones masturbatorias, los tocamientos rimados de las partes genitales. Esto permite al niño un placer autoerótico. No es que el niño esté pensando cosas, ¿cómo se llama?, en el ámbito sexual, no, sino que es el hecho de un placer autoerótico, porque hay una cantidad de sensaciones ahí. Ahora, si el adulto reprime, si el adulto regaña, si el adulto se burla, si el adulto hace algo incorrecto, entonces
el niño va a entender eso como señales, que al final lo pueden confundir en algún momento. Y en nuestra cultura, por ejemplo, aquí me ponen un mensajito. ¿Está bien? Bien. Muy bien, está bien. Muchas gracias por ese ejemplo que nos ha compartido la compañera ahí. Entonces, cuando hablamos de la etapa fálica, allí vemos esos elementos del niño. Ahora, el adulto es el que en alguna medida comete quizás alguna situación aquí donde el niño puede distorsionar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el regaño, o el también sobreestimularlo también. Puede ser también otro tipo de dificultades que tengan. Él también decía que Freud consideraba el clítoris como un falo inferior. Él creía y él decía que las mujeres envidiaban al hombre por el pene, cosa que Karen Horney explica la verdadera razón por la que quizás en algún momento hay ese tipo de confrontación entre el hombre y la mujer, pero no es por esos aspectos físicos, sino es más por aspectos de derecho. Y también habla del complejo de Edipo y de Electra, que en el caso de Edipo se aplica más al varón, que siente mucho acercamiento hacia su madre, no quiere que nadie se acerque, aún ni el papá. Él sabe que papá lo puede vencer, pero él se opone a ese tipo de situaciones. En el caso de Electra, igual, lo contrario, amor desmedido hacia su padre, entra en confrontación con su madre, y decían los que estudian esto de que cuando esto no se supera, pueden pasar varias cosas. O el punto es que cuando se es ya mayor, siempre se está disponiendo o del papá, en el caso de la niña, o de la mamá, en el caso del varón. Por otro lado, algunos dicen pues que siempre se busca a una persona que tenga esas características o de mamá o de papá, que no se logró romper ese vínculo de una manera correcta. A los salvadoreños, papitis o mamitis. Correcto. Sí, correcto, lo que dice Andrea. Edipo se había enamorado con su madre también. Correcto, así es. Entonces, es ahí donde encontramos estas comparaciones ahí. Después pasamos a un periodo de latencia, jóvenes. Correcto, muy bien, una tragedia griega. Lo que hablamos aquí es el periodo de latencia, de los 6 años a la pubertad. Aquí hay una calma, aquí hay una calma de los impulsos, donde las fuerzas psíquicas se inhiben porque el niño empieza a ir a la escuela, empieza a aprender a leer, a escribir. Los padres los mandan a escuelas de fútbol, de natación, de arte. Entonces el niño está ocupado en todo ese tipo de actividades. Ahora. Entonces, cuando vemos esa parte allí, vemos esos elementos allí, donde hay una ¿cómo se llama? Una canalización de todo ese tipo de impulsos hacia actividades más acertadas por la cultura. Así que el niño está más ocupado, su mente, sus actividades en otra situación. Después entramos a la etapa genital. Desde la pubertad en adelante ya surge en el adolescente, pues, la maduración de los órganos genitales. Aquí, aquello que estaba tranquilo vuelve a tomar fuerza, y aquí es donde se manifiesta. Aquí es el típico cambio donde se dan los deseos sexuales, en el caso, el interés también por conocer la parte, también en el caso de la señorita, su primera menarquia, en el caso de los varones también los sueños húmedos, empieza, por ejemplo, también
los cambios también físicos, vellosidad, crecimiento del cuerpo, la voz. En el caso del varón se vuelve más agresivo, en el caso de la niña, de la señorita se vuelve más sensible emocionalmente, los cambios de humor, todo eso se empieza a experimentar en esta etapa. Aquí ya se cambia de la etapa del autoerotismo o la parte autoerótica a la satisfacción a partir de una interacción genuina con los demás. Es aquí donde empezamos a tener, por ejemplo, nos empieza a gustar, por ejemplo, otras personas, donde nos sentimos más atraídos por los amigos, las amigas, formamos grupo. Entonces, ya se deja a la familia para encontrarse ya con los amigos, ¿va? Y ahí pues muchas veces surgen las relaciones sentimentales, ¿va? Pero muchas veces esas relaciones sentimentales no es necesariamente que ya hayan besos y caricias, sino que es más ese sentimiento por saber que le gusto a alguien o que también a mí me gusta a alguien. Y es así lo que nos decía la compañera, pues hay un componente ya más real del ello, del super yo y del yo. Ya ahí ya, como decimos, se logra la configuración de estas tres partes de la personalidad según la teoría de Sigmund Freud. ¿Alguna opinión, por favor, jóvenes, con lo que hemos venido hablando de las etapas que hemos hablado aquí? Vamos a ver, señorita Natalie. Dígame. Hola, es mi primera participación en todo lo que va de la clase, ¿no? Sí, dígame. Pero con respecto a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Sí. En la etapa genital, yo tenía entendido, ¿no? Que eso surge por medio de la etapa anterior, que es cuando el niño empieza a experimentar, a tocarse, y dice, es bien inocente lo que dice, porque yo estaba viendo en un artículo que decían de que los niños en esos momentos sienten como cosquillitas cuando lo hacen. Correcto. Cuando hay una autosatisfacción en esa etapa de los 3 a 6 años. Entonces, es como eso se desarrolla a lo largo de los años y cómo se desarrolla, ya sea de una manera sana o de una manera no sana. Entonces, creo que en todas las etapas hay un punto clave en la cual se tiene que ir desarrollando, no de golpe, sino de poco a poco. Entonces, tanto en el niño como la niña. Correcto, lo que la compañera nos ha explicado, pues tiene mucha... Entonces, vamos a leer aquí un mensajito que dice... Correcto, así es, muy bien. Lo que dice el compañero Juan es una realidad. Ahora, el problema, ¿sabe qué es lo que sucede? Que muchas veces tenemos gente a nuestro alrededor que no orienta de una manera correcta. También el ambiente, muchas veces siempre hay personas que desfavorecen esto. Hay personas que nos vamos a encontrar en la vida que quieren dañarnos. Muchas veces son familiares que en aras de vivir una libertad no respetan la inocencia de los niños, no respetan la maduración de los niños. Entonces, se dan ese tipo de confusiones. Aparte, hoy el uso del internet, el uso de videos, las películas, todo eso, pues, muchas veces no es apto para niños, para que comprendan ese tipo de situaciones. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más quiere decirnos algo? Si no, pues continuamos. Tengo un mensajito por aquí. Yo, licenciado. Dígame, por favor. Dígame. De que con la última etapa, que con lo que estamos viviendo de la pandemia, que no sé, a la mayoría nos pasó de que la primera persona que nos gustó fue en la escuela. Sí. Sí, correcto. Entonces, ahora que ya los niños no están yendo, ¿cree
que se vea afectada esta etapa o se modifique esta etapa en la etapa ¿cómo era? En la etapa genital se pueda modificar ahora que no estamos yendo a la escuela. Bueno, los niños no están yendo. Sí, muy bien, muy bien. Gracias hey, bonito comentario. Definitivamente va a afectar este tipo de situaciones, no solamente en esta etapa, sino en muchos ámbitos de la vida, porque no vamos a poder tener ese contacto con otros. Por ejemplo, crear amistades en las cuales podamos chocar, podamos agarrarnos la mano, la camisa, darnos una palmada y, si es posible, un empujón. No vamos a tener esa condición. Muy bien lo que nos ha comentado en cuanto a la relación, a lo que hoy estamos viviendo también. Andrea, ¿en qué nos dice eso? ¿Y eso qué tan malo podría ser? ¿Cuál es la pregunta en sí? Disculpe. ¿O es el comentario de la compañera? Sí, o sea, en el que acaba de decir la compañera, que como no están yendo a la escuela y se puede haber afectado, ¿qué tan grande qué tan malo puede ser que les afecta eso? Sí, el componente social. Aquí entramos, acuérdense que somos biopsicosociales. Entonces, en esta parte social nos va a afectar, aún a ustedes. A ustedes también les afecta el hecho de no interactuar con otro compañero, ¿va? Llegar al salón, reírse, comerse algo en los pasillos. Toda esa experiencia se está quedando allí en pausa, ¿va? Y que tendríamos que estarla teniendo la vivencia. Señorita Nicole, creo que nos está levantando la mano ahí. Sí, es que vi en el chat que una compañera puso de que qué pasaba con los colegios que son solo de niñas y son solo de niños. Y yo creo que la mayoría de los colegios que son así, hay otros colegios cerca donde se interactúa con otras personas del sexo contrario. Entonces siempre afecta, o sea, siempre se ve ahí como lo que está pasando con la pandemia, que no se puede interactuar con otras personas al nivel que quisiéramos, sino que es solo de lejos, así, y no se está yendo a las escuelas. Sí. La parte educativa influye, tiene mucho que ver, porque uno puede ir a la iglesia, ¿va? Está bien, pero la otra es la parte de enseñanza, ¿va? Donde está una cantidad de gente allí recibiendo el mismo tema. También nuestro estado de maduración es igual a los demás, las bromas, la coinonía, todo eso es igual. Entonces, sí, nos va a crear otro tipo de conducta, ¿verdad? A futuro. No sabemos cuál podría ser. Muchas gracias por ese tipo de participación, jóvenes. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las contribuciones, jóvenes, a esta parte ahí? ¿Cuáles son las contribuciones? Sí, correcto. Lo que dice la señorita también es, perdón, no le veo todo el nombre completo. Sí, van a haber nuevas maneras de socializar. Aquí el ser humano tiene que ir creando otros mecanismos. ¿Cuáles son otras contribuciones del psicoanálisis, jóvenes? Es el inconsciente, lo que ya hemos hablado, que no es más la norma red de emociones e ideas almacenadas. Yo creo que esto lo entendemos ahora, está en nuestro vocabulario. Cuando algo hacemos y no nos damos cuenta, decimos, lo hice de manera inconsciente. Ahora yo les pregunto, jóvenes, ¿qué sucede cuando usted se siente amenazado, se siente apenado, avergonzado ante una situación? ¿Qué hacemos? Le explico. Por ejemplo, un día papá le dice, hoy viernes en la noche no vas a salir a la fiesta de 15 años que estaba programada para tu amistad. Lo han citado a las 9 de la noche. Pero usted dice, me voy a crear algo.
a las 10 de la noche, cuando usted ya sabe que sus padres ya están dormidos, se levanta, ya vestido. Si es posible, un poquito de maquillaje, el varón echándose su olorcito. Abre la ventana de la segunda planta, pasa ahí un pequeño pasillo que hay una escalera, y estando ya en el patio, su papá está en la ventana observándole y le dice: ¿para dónde vas, hijo? ¿Qué hace usted? Por favor. ¿O qué le diría usted? Yo creo que salir corriendo. Yo creo que sentiría algo como avergonzado. Por querer ocultarle algo al papá, pero él al descubrirlo, supongo, o sea, si yo hiciera eso, me sentiría avergonzado con mi papá. Y si le pregunta, ¿para dónde vas, hijo? O sea, es como que para la fiesta. Le diría para la así. fiesta que no me deja seguir. Para la fiesta Yo... que no. Bien, gracias. Tengo a Nicole y después el compañero que se le escuchó allí. Vamos a ver, señorita Nicole. Bueno, vamos a ver. Dice Francisco que le diría a tomar agua. Está bien, excelente, muy bien. Vamos a ver, otro más y con eso vamos a continuar. Bueno, está bien. Dice aquí, depende de la relación con el padre y también la personalidad del individuo. Está bien, Juan José, está bien. Pero ¿qué le diríamos? O sea, no importa si el papá es dulce y todo, pero nos ha dicho que no vayamos y nos descubre en esa... entrar en pánico. También considero que diéramos nuestro argumento positivo, con tipo los pros y los contras. Los pros y los contras. Muy bien. Entonces allí, jóvenes, en ese momento entran los mecanismos de defensa, miren. Entran los mecanismos. Depende de confianza y quizás yo diría que tengo derecho, le diría. Está bien, muy bien. Está bien. Ya le vamos a dar nombre a esas respuestas. A tomar aire, Ivo, papá. Excelente, muy bien. Pero mejor díganmelo, que vayamos a jugar un partidito nocturno, que vamos a jugar. Pero y si es una señorita y la ve con tacones, o al caballero así con el mejor traje, entonces ahí entran los mecanismos de defensa. Es para hacerle frente a situaciones difíciles en las que el ego se encuentra. Nos descubrieron. Nos cacharon en la movida, como decimos. Nos vieron en una situación así. El objeto principal del mecanismo de defensa es reducir la ansiedad y en algunos casos refuerza el ego, porque el ego es el que sale, ¿se acuerdan de los tres? Pero en la mayoría de los casos son estrategias protectoras. Tengo 8 chats aquí, vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué hago aquí, pa? Está bien, soy sonámbula, dicen ahí, está bien, muy bien, es un buen argumento. A jugar de modelaje, está bien. Soy fantasma, no me has visto. Excelente, muy bien. Entonces, decimos eso. La defensa se da de dos maneras, mediante un autoengaño o mediante la deformación de la realidad. Ahora, los mecanismos funcionan, jóvenes, cuando se operan de manera inconsciente. Sin embargo, solo reducen el dolor y la vergüenza, pero no hacen nada por resolver el conflicto o problema perturbador. Les dejo aquí algunos mecanismos de defensa. La pregunta que me hacía la compañera al inicio de la clase. Estos son los mecanismos de defensa. Miren, consiste en separar las emociones de la tarea que tenemos que realizar si esto puede ser desagradable. Un ejemplo claro de esto es cuando usted vaya al hospital por primera vez y usted mire la cantidad de personas que llegan ahí con diferentes situaciones y usted no va a hallar qué hacer, y cuando se vaya de ese lugar, ese día usted va a ir quizás llorando, una sensación de frustración porque no logró ayudar a muchos. Pero con el tiempo usted va a utilizar este mecanismo de defensa. ¿Cuál es? El aislamiento afectivo. Va a separar las emociones de la tarea que tiene que realizar. Vamos a ver qué chateo aquí. Dice, mi papá, ¿qué haces ahí? Yo le diría, no lo sé, tú dime, está bien, otros se ríen, está bien. Entonces, ahí vemos esa parte. La segunda es la compensación. Consiste en una pregunta. Dígame. De casualidad,
el aislamiento afectivo, o sea, lo que usted dijo, ¿va? Que los sentimientos no tomen tanto el papel en nuestro trabajo, eso impide el mejor rendimiento para ser médico, por así decirlo, ¿o no? No tiene, no tendría mucha relación, sino que es una manera de defenderse, de no sentir mucho dolor ante ver tanta situación. No, la efectividad usted la va a lograr con el conocimiento que va a ir adquiriendo día a día. En algún momento puede ser muy ventajoso eso, porque usted a la hora de estar, por ejemplo, operando a alguien, puede estar lo más tranquilo posible. Digo, no es que va a estar haciendo otras cosas, pero va a estar lo más tranquilo posible. Sino que es una manera de manejar, por ejemplo, la presión, la situación. Entonces viene el aislamiento afectivo. A eso no, pero no le va a afectar en su rendimiento. La otra es la compensación. Alguien puede ser no muy atractivo, pero es bien chistoso. Alguien no es muy bueno para quizás en alguna área, pero es bueno, por ejemplo, para el deporte. Entonces, compensa esa situación. El desplazamiento. Yo soy jefe y llamo a mi asistente, le digo de todo, lo humillo, lo insulto por algo que no hizo. Ahora él no me puede decir nada a mí. Entonces se va donde el que le ayuda y le reclama igual. Entonces el ayudante no le puede decir nada tampoco, entonces se va a la casa y allá en la casa se desquita con la esposa, con los hijos. Entonces desplazó la molestia. La fantasía consiste en realizar con la imaginación aquello que no podemos conseguir en la realidad. Entonces allí vemos, correcto, muy bien. Entonces la fantasía. Yo les puedo decir a ustedes, tengo un carro de lo último que ha salido, vivo en una casa grande, con piscina, con todo, pero lo hago posiblemente para que me acepten, lo hago para evitar que me traten mal, que se burlen de mí. Pero en la realidad no vivo en eso. Mi carro es un Perol, que parece más tigre con tanta raya. Entonces, allí muchas personas utilizan la fantasía. La otra es la identificación. Quiero parecerme, por ejemplo, a un cantante, a un modelo. Me pongo el tatuaje, me corto el cabello, me compro la ropa de él, a tal punto que me identifican con él. Puede ser que me sirva como para alimentar mi ego, pero ya se vuelve también en una situación que no es normal también. La otra es la formación reactiva. El 10 de mayo, por ejemplo, se celebra el Día de la Madre. Pensemos en aquellos hijos que son malos con ellos, las maltratan, no les hacen caso, las ofenden, las humillan. Pero el 10 de mayo, en todas las redes sociales que tiene este hijo, pone la foto de su mamá diciendo cosas maravillosas de la señora. Consiste en adoptar o expresar sentimientos contrarios a los verdaderos. No quiere a su mamá, pero ante la opinión pública, él está queriendo demostrar que la ama mucho a la señora. La negación, ignorar lo desagradable para no enfrentarse a ello. Yo sé que esa persona es mala, yo sé que esa persona es incorrecta, pero va a cambiar. En algún momento va a cambiar. Pero al final yo sé que eso no va a suceder. La proyección, atribuir nuestras faltas a otros. Ustedes son haraganes, ustedes son malos, pero al final yo soy la persona que siente eso y lo estoy proyectando a los demás. La racionalización, justificar las ideas o conductas propias ante el temor de que no sean aceptadas por las demás. Por ejemplo, yo soy hombre y ¿qué voy a hacer? Pues si las mujeres me buscan, entonces yo soy hombre, pues. Entonces estoy justificando eso. La regresión, volver a una fase anterior del desarrollo ante situaciones de estrés o ansiedad. Esto puede pasar en los niños cuando su hermanito acaba de nacer
Lo van a llevar a la casa y entonces él quiere comer, por ejemplo, tomar leche en la pacha, sentarse a dormir en una cuna, usar pamper. Entonces, y en el adulto pueden ser otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, una persona mayor querer comportarse como un cipote, como un bicho. O si es algo traumático también, puede ser que una persona se comporte quizás como un niño indefenso por una situación traumática que le ha pasado. Y la última es la sublimación, que es el desvío de impulsos reprimidos hacia actividades aceptadas por la conciencia. Por ejemplo, un alcohólico que se ha recuperado, él ahora tiene miedo volver a caer en eso, entonces lo que hace es crear un grupo de apoyo a aquellos y trata la manera de contar su testimonio, de experiencia para poder salvar a esas personas. Entonces cambia esas conductas, ¿verdad?, que antes hacía, las cambia por algo que es correcto o bueno. Bueno, jóvenes, aquí están los mecanismos de defensa. Usted me va a elegir dos de los que están ahí. A cada uno le va a poner una historia y me la va a escribir en la Wicca, en comentarios. Y a las 3 de la tarde vamos a ir yo le voy a poner unas historias y usted me va a decir cuál es el mecanismo de defensa. ¿Preguntas, por favor, jóvenes? No, listo. Bueno, entonces vamos en este momento a abrir la Wicca para que ustedes puedan... Javier tiene una duda. ¿Alguien sí, dígame. ¿Quién tiene dudas? Por favor, dígame. ¿Quién tiene dudas? En el chat está. En el chat. Vamos a ver ahí. Vale. Ustedes me van a elegir de los mecanismos de defensa que acabamos de hablar. Usted va a elegir 2. Le va a poner a cada uno una historia. Me las va a escribir aquí en la Wicca. Aquí. ¿Ve esta pantalla, por favor, jóvenes? ¿Sí? ¿La ven, jóvenes? Sí. Va a puchar febrero. Sí. Va a puchar febrero. Ahí le va a aparecer. Yo le voy a dar ahorita aquí, perdón, no está activa, ahorita ya se la activo. Aquí está activa, entonces vengo yo y le doy... Ahí ya la tienen activa, la puchan y aquí les va a aparecer ahí, se van a la parte de crear página y nos vamos a comentarios y ahí ustedes me escriben las historias aquí. Allá por las 3 de la tarde nos vamos a pasar Siempre sería... Dígame. Siempre sería solo una o 2. ¿Cómo? No entiendo. Historia. Sí, los 2 mecanismos de defensa y a cada uno le va a poner una historia. A cada uno. Ok. Y la va a escribir en la Wicca y después, como a las 3 de la tarde, voy a habilitar el chat porque yo voy a seleccionar algunas historias y ahí las vamos a estar comentando. Y tenemos que poner qué mecanismo de defensa es el de nuestra historia. No deben de ponerla ustedes ahí, sino que ustedes sí deben de saber, ¿va? Pero si le tocara a usted que su historia aparece allí, usted me va a decir al final cuál es el mecanismo de defensa. Perfecto, gracias. Alguien me pregunta qué tan extenso es. Eso depende de cómo usted quiere contarnos la historia. ¿Podría darnos un ejemplo de qué es cómo quiere que lo hagamos? Bueno, por ejemplo, yo soy médico, trabajo en el hospital, no, conozco a un médico que trabaja en el hospital Sacamil. Él, su primer día
de práctica, salió él frustrado, llorando, no quiso hablar con nadie, llegó a su casa y se durmió. Quería dejar el trabajo. Después de 2 semanas, su situación cambió totalmente. Él hacía su trabajo ya con más calma y ya no se miraba afectado por lo que él miraba en el hospital. Mire, tengo un problema Entonces ya ahí ustedes ya, eso es lo que... Entonces, ¿qué tipo de mecanismo es ese? Entonces, muy bien. Entonces, ahí hablamos. Tengo un problema con la plataforma. Dígame, porque ¿qué pasó? parece que solo se puede editar uno a la vez. Porque me parece, cuando le doy a editar, me dice que alguien está editando esta página y que lo intente dentro de unos minutos. Si estamos así, creo que no vamos a lograr terminar.